Venga, regresamos a esta, su segunda hora de Realidades y Opiniones, que se transmite de manera enlazada, hermanada, mancomunada, Foro 21, portal, con el portal de México Prioridad con Foro 21. A través de la aplicación Face Live, usted nos puede ver, ya sea por Foro 21 o por México Prioridad. Antes de entrar con Alejandro Fonseca, a quien agradecemos como siempre su puntual asistencia, sus ganas de venir al programa, a nuestros patrocinadores: El Pollo Feliz, Maco Mangueras y Conexiones, Golden, Plaza Dorada, Natural Ice, Onco Boutique, Hacienda San José Actipan, Flor de Aloe, Publixi y Podo Center. Gracias, mil gracias, porque por ustedes, los patrocinadores, nuestras y nuestros invitados, pues este espacio es una realidad. Alejandra Fonseca, bienvenida. Pues yo encantada de estar acá nuevamente, como siempre, y desde luego... ¿Primavera? ¿No tiene usted frío? No, fíjate que no, tuve frío, a ver qué hora ahora saliendo, pero me encanta haber venido por encontrarme a Roberto. Roberto es un bombón, de veras es... Empezando por el físico, sí, un bombonzote. Es encantador, es un hombre muy brillante, es un hombre que no solamente es muy buen abogado, sino... Es humano. Es muy completo, un hombre muy completo en su preparación intelectual y espiritual. O sea, tú puedes hablar con él de cualquier cosa y es profundo. Es un gran charlista. Sí, no. Entonces, además es muy dedicado y además, sí es cierto, viene de una familia muy unida. Y a mí me encanta porque yo aprendí a manejar con ¿Su papá? Sí. ¿En la escuela no Roberto sé si Quintana era Roo? su papá o... ¿Su abuelo, su tío? No, su abuelo no. ¿O de la familia, vaya? Sí, de la familia. Y todavía cuando le tocó a mi hijo aprender a manejar, también le tocó a los Quintana Roo. O sea, es una escuela de no sé cuántos años. 40, 50 o más. Sí. Entonces, la verdad, escucharlo, porque bueno, muchas veces hemos estado en Petit Comité y escucharlo siempre es algo encantador. Sí, nosotros nos conocimos con Manuel Bartlett, ahí en la Secretaría de Gobernación. Yo estaba como director de Comunicación Social de Carlos Mesa y él era uno de los abogados de Carlos Mesa. Del equipo ahí, del primer equipo cerrado, ahí se dio el enlace profesional, por llamarlo así. Pero Alejandra Fonseca, él estaba tocando un tema sobre lo que dices de una familia unida, de una familia de la cultura del esfuerzo. Sí. Y Alejandra Fonseca ha hecho una labor ayer incomprendida, porque me tocó vivir varios pasajes, no entendida socialmente. Bueno, es que imagínate la Puebla de ese Exacto, tiempo. a eso voy, de los 80s, que yo ya como reportero, pues Alejandra Fonseca, claro que paraba el tráfico, y pues tenía de padrinos a Enrique Montero Ponce y Yenes, personajes, y su lucha fue feroz en defensa de estas mujeres de la calle. Mujeres y hombres. Mujeres y hombres, que por circunstancias, cada una tiene su historia, su por qué se desvían, no se desvían, entran a ese mercado de la vendimia sexual. Y en esa Puebla levítica, como sigue siendo hoy, pero mucho más cerrada y controlada, usted llevó una lucha contracorriente. Y hablando de lo que señalaba Roberto Quintana Roo, ¿qué llevó a Alejandra Fonseca a abrazar esa lucha, esa guerra, a tomar esa bandera? ¿Hubo alguien que le dijo, o qué le hizo entrar a un terreno más que minado, espinoso y brutalmente acribillado socialmente hablando? Mira, lo que pasa es que se coincidieron muchas cosas. Yo me había casado, tenía un bebé y el papá de mi hijo se desentendió total y absolutamente. Entonces, ¿emigró? Sí. Entonces, Carcaño había sido mi maestro en la prepa del Colegio Americano. Entonces me conocía. ¿El que fue síndico? Sí, entonces me conocía, y cuando las prostitutas, es que pasa algo que dijo Roberto con Verdón, de que Verdón entraba a los hoteles, haz de cuenta como si estuvieran ahora apresando al Chapo, así entraba a los hoteles, y en una de esas entradas
que se muere el dueño del hotel de un infarto. Entonces todas las prostitutas se empezaron a unir y Consuelo Valle, que era de no sé qué partido, uno de izquierda, que ahorita está acá en Puebla, pero su hermana del Búho. Ya. Bueno, Consuelo Valle las empieza a organizar y dice, vamos a ver cómo le hacen porque tienen que atender esto. Y entonces ella las empieza a organizar y le cierran un día Palacio Municipal a Pacheco Pulido. ¿El alcalde? Sí. Entonces Pacheco Pulido manda a llamar a Carcaño y le dice, yo no sé qué haces, pero resuélvelo. Sí, no me peleé tanto para ser presidente municipal y que estas señoras me cierren, ¿no? Con otras palabras. Entonces Carcaño para mí fue mi gurú, desde que estaba yo en la prepa del Americano. Entonces me manda a llamar. Y coincide con que yo vendía perfumes, yo tejía suéteres, yo me hacía de recursos como podía. Y mi bebé chiquito, mi bebé de meses. Entonces me manda a llamar y lo más chistoso es que llevaba yo un papelito en donde decía renta, tanto, teléfono, tanto, comida de bebé, tanto. No le ponía yo pañales, eso porque siempre le puse de tela. Sirvienta, tanto. Y yo tenía mi cuentita sin teléfono, tanto, no se usaban los celulares. No, era el fijo. Sí, entonces yo tenía mi cuentita, yo me acuerdo que eran como 3,000 y pico de pesos. Entonces yo dije, yo llevo mi cuentita y en un momento dado, yo sabía que me iba a ofrecer algo. Dije, yo ya tengo mi cuentita y si le llega, acepto. Entonces me manda a llamar Carcaño y señorita Fonseca, porque así siempre me saludaba, de veras lo amé, después te platico cómo lloré el día que lo enterraron. Entonces ya me dice... esa salida que tuvo de su muerte fue algo especial. Sí, además todavía le quedaba vida, mucha. Entonces yo llego y me dice, ¿qué está haciendo usted? Le dije, pues cuidando a mi bebé que tiene tantos meses. Y me dice, ¿qué le gustaría trabajar conmigo? Y yo me quedé y le dije, claro, sería un honor. Y entonces, antes de preguntarle qué hay que hacer, yo le dije, ¿y cuánto paga? ¿Cuánto paga? Entonces ya me dijo, X cantidad, no me acuerdo la cantidad, pero rebasaba lo que yo dije, ya chingué. Yo dije, soy de aquí. Y le dije, sí, ¿qué tengo que hacer? Entonces ya me platicó la historia y yo había vivido muchos años en el extranjero, ves que ya lo hemos platicado. Sí, en Canadá. Entonces, y también en Estados Unidos, entonces yo nunca había conocido la prostitución callejera de México. Entonces, cuando yo empiezo, yo me imaginé que eran tipo europeas, otro rollo, ¿no? Y entonces le dije, sí, sin problema. Prostitución, dije, no hay problema. Yo nunca tuve prejuicios. Yo fui una chava que tenía otra mentalidad. Adelantada yo no mentalmente cabía, en ese tiempo. Pero no era adelantado, era distinta. Sí, porque el vivir fuera de México te da esa visión. Sí, entonces, total y absolutamente distinta. Entonces, ya cuando de repente le dije que sí, al día siguiente, a los 2 días, hacemos una convocatoria para que se presentaran todas las mujeres que se habían cerrado el palacio y las metemos en ese tiempo en lo que fue el Salón Rojo. ¿Sí te acuerdas? Claro. Bueno, la entrada magistral de ellas, oír los tacones y cómo se les abrían todos. Como alfombra roja, vaya. Sí, maravilloso. Y yo de repente las vi, dije, con el perdón, pero era así, dice, son como las que trabajan en mi casa. Eran las que teníamos de cocinera, de recamarera, dije, son como las que trabajan en mi casa. Entonces ahí fue donde dije, ¿qué onda? Pero yo siempre me llevé muy bien con la servidumbre de casa de mis papás, ¿no? Entonces, yo no tenía ni puta idea de lo que iba yo a hacer, pero yo dije, yo de acá la saco porque la saco. Porque era la sobrevivencia de mi hijo y mía. Entonces, porque además mis papás
como me había yo casado con alguien que no era del mismo nivel social, no lo aceptaron entonces dijeron, ahí te las arreglas. Ahí yo te dije, ves. pues no tengo pedo, me las arreglo porque mi hijo fue y sigue siendo todo para mí. Entonces, cuando se presentan y se presentaron los gays, todos cubriéndose, que no descubrieran que eran hombres, o sea, yo he escrito en la Jornada de Oriente, escribí cómo percibí esa entrada y cómo eran, bueno, se llenó el Salón Rojo, entonces les dije que íbamos a hacer algo con ellos, y el licenciado Carcaño, en ese tiempo todavía el licenciado no era doctor, me dijo, vamos a defender sus derechos humanos. Él era un hombre de avanzada. Entonces, pues yo dije, va. Y él durante, ¿qué te diré?, 20 años me daba clases de lo que eran los derechos humanos, y se encantaba cuando yo le contestaba. Y entonces ¿Pero qué pasó en esa reunión? ¿Cómo terminaron? Pues les dije que íbamos a defender sus derechos humanos, que íbamos a tener una oficina y que íbamos a atender persona por persona y grupos, y que no se iba a volver a repetir lo que había pasado en el Hotel Mar, estaba en la 3. ¿En la 3? En la Sí, 3. sí. Por acá, Además, muy cerca de sí, acá. Sí. Entonces, la 9 y la 13 y ya les dije, bueno, ya nos habíamos presentado, estaba Laura Rojano, era la directora de Juzgados Calificadores. Porque ya las remitían a ellos y a ellos. Sí, pero no las remetían solamente a los juzgados, las remetían, ahí fue donde conocí a Roberto. Y me daba yo unos agarrones con él, que llegó un momento en que una vez casi me entraron las manos y me dice, pero tienes razón, se tienen que respetar sus derechos. Claro. Entonces, pues ya estuvimos con ellos como una hora, y después salieron así gallardos. Y gallardas. Triunfantes, como diciendo, la persinaron. Entonces, ya nos fuimos a un lugar que era precisamente junto a donde abrían los cadáveres, donde hacían las necropsias. Sí. Ahí había una oficinita y dijeron esto, y había una como salón más grande en donde ahí hacíamos nuestras reuniones. Entonces me dieron ahí, y entonces las convoqué y empezamos a trabajar. Lo primero que quisimos hacer es saber cuántas eran. Un censo, y se les dijo, bueno, acá lo más importante, no me importan sus nombres, no me importan sus edades, no me importa nada. Ustedes digan el nombre que ustedes quieran, pero yo lo que necesito es saber cuántas son, de qué edades son y cuáles son sus problemas, ¿no? Entonces ya empezamos a hacer un censo. Al principio llegaban todas sacadas de onda porque no sabían, eran muy maltratadas. Fíjate que ahora que yo veo a todos, aún la que está de diputada federal. ¿Esta transgénero? Sí. ¿De Morena? Sí, pero todo eso, que ellas crecieron tanto, se empezó en Puebla. Cuna. Esa es la cuna, porque además les enseñamos sus derechos. Después, cuando el programa se acabó, la seguimos orientando. Oiga, pero antes de pasar a ese siguiente punto, en ese momento, ¿qué dijo Pacheco Pulido? ¿Aceptó? No le quedaba otra, porque además Consuelo Valle no la soltó. No fue así como que, bueno, ya les abrieron la puerta y las dejo. No, Consuelo Valle iba a las reuniones, escuchaba qué se estaba haciendo, y nos hicimos grandes amigas, porque ella tenía una visión, y nosotros, y para eso me refiero el licenciado Carcaño y yo, rebasamos esa visión. Fue algo que ayudó mucho que yo no tuviera prejuicios, ayudó mucho que yo no supiera de discriminación, ayudó mucho que para mí el sexo era parte de la vida, y el hecho de que se les castigara, porque ellas tenían mucho el rollo, no solamente de que se dedicaban a la prostitución, sino que era pecaminoso. Exacto. Entonces, como yo no tengo religión, o sea, no tuve desde chiquita, ni me interesó,
tengo mis creencias, soy espiritual, pero nunca jamás en la vida mis papás me formaron en una religión, fui libre pensadora, eso ayudó muchísimo. Entonces, en las pláticas, en primera, entre ellas tenían muchísima conflicto de unas con otras, porque tenían el mismo padrote, eran igual 5 o 6 mujeres con el mismo padrote. Entonces, pues, no se explayaban, porque si decía algo, entonces sí la iban y la acusaban con el padrote, y entonces era muy complicado. Después empezamos a hacer las reuniones de tal manera que fueron individualizadas, o sea, yo tenía reuniones con ellas de una por una, y entonces ya me decían, es que esto. Muchas no sabían leer ni escribir, nosotros les dimos alfabetización y primaria. Muchas... Fue un parteaguas. Sí. Y que además darle mérito a Pacheco Polido y a Eliseo Carcaño. Todo lo que ahora... Después de Pacheco, ¿quién siguió de alcalde? Marco Antonio Rojas. ¿Pararon el programa, lo cortaron o continuó? Marco Antonio Rojas lo continuó. Después Cañedo. Rafael Cañedo. Lo continuó. Ajá. Ya hablamos de 3 o 4 administraciones. Sí, y después ya ganó el Pacheco, Marco Antonio Rojas, Rafael Cañedo, y después ya fue cuando ganó el PAN con Hinojosa. Gabriel Hinojosa. Y ahí se trunca. Pero nosotros seguimos como asociación civil. Y se trunca, pero lo inventan de otra manera. Como nosotros ya habíamos echado a andar, eran 9 años que ya habíamos echado a andar eso, pues ya teníamos cursos que les dábamos algún tipo de profesión alterna. A ver, sí, exacto, pero Alejandra, me lleva a esta pregunta que al corte de hoy no ha habido respuesta por parte de la autoridad municipal. ¿Qué ha llevado a que no se haga la famosa zona de tolerancia? Porque las discriminas 3 veces, no. A ver. ¿Es viable o definitivamente no es viable? No, a ver, lo que pasa es que la prostitución lo único que se puede hacer es regularla. No hay que encerrarla. O sea, las únicas 3 opciones son prohibirla, permitirla o regularla. Cuando se permite en una zona, se permite pero está prohibida, porque es un lugar único en donde se les permite, pero ahí los padrotes las tienen más controladas y son más explotadas. O sea, nosotros investigamos todo eso con Carcaño, todo eso. Entonces, la única viabilidad era regularla. Por eso la Ciudad de México está como Puebla. Y la regulación significaba todo lo que nosotros hicimos, que la autoridad se inmiscuyera, pero no para reprimirlas o explotarlas, sino para que ellas tuvieran una profesión alterna. Eso que es donde ya... Sí, ellas tuvieran una profesión alterna. ¿Por qué? Porque eso se les iba a acabar. Por edad, por infecciones, porque tenían cáncer o por iba a llegar un momento, o por la edad de sus hijos, iba a llegar un momento en que ellas tenían que optar y no estaban preparadas. Además. Entonces las preparábamos para el futuro. Pero en el momento les quitábamos las telarañas de que era pecado, porque al final de cuentas les teníamos que quitar esa ideología, creada por ellas. No, creadas por la Iglesia Católica, claro. Pero bueno, es discutible el tema, porque finalmente, independientemente de que muchas de ellas sean creyentes o no... la mayoría en ese tiempo eran creyentes. Pero es algo ya personal que tú dices, o como, robo o me prostituyo. Sí, por eso, pero no tenían los argumentos para salir. No había nada. No tenían los argumentos para salir de esa coyuntura, de que o robo o me prostituyo. Y luego si caen en las garras de los padrotes. Pero no era, es que acá hay una idea muy equivocada, no es robo o me prostituyo, tengo el padrote, ¿por qué? Porque pasaban de una potestad de la familia y de los padres a la potestad del padrote, y entonces ellas jamás decidían. Entonces lo que nosotros le hicimos fue, por ejemplo, les decía,
A ver, ¿por qué te pusiste la falda hoy roja? Dice, pues porque me gustó. Pero ¿cuál era tu alternativa? Bueno, pues no, pues es la que siempre me pongo. Bueno, a ver, yo quiero que mañana vengas con cualquier tipo de ropa, pero que tú la hayas elegido. O se les enseñaba, ¿cómo vas a educar a tu hijo? ¿Qué juguete le vas a dar? Bueno, aunque te equivoques, pero decide. Las enseñamos a aprender a decidir. A decidir. Porque ellas no decidían, porque siempre Como habían robot. decidido por ellas. Claro. Sí, cuando no era el papá, la mamá. Luego también era tan espantoso porque, por ejemplo, los papás les recibían el dinero, pero no les hablaban. Entonces eran unos dobles vínculos muy canijos. Y después el padrote, para apresarlas más en la esclavitud que estaban, primero le decían a sus papás que era su marido, y después cuando ella se quería zafar de él, iba a él y decirle que ya estaba empezando a dedicar a la prostitución porque lo había dejado. Doble cadena. O sea, era un doble vínculo que, ¿cómo no iban a estar perturbadas? Entonces, pero ¿en qué ha cambiado hoy Alejandro Fonseca? De esos 80s, 90s, al corte de hoy vemos que los padrotes siguen, la mujer sigue subyugada, sometida por esos padrotes. fíjate que yo sí creo que ha cambiado. Yo sí creo, es que también ahí hasta legalmente todo cambió, porque una cosa es la prostitución y otra cosa es la trata de personas. Sí, son dos historias. Y otra es la prostitución voluntaria. Además. Sí. Entonces acá nosotros solamente tratamos con la única prostitución que en ese momento se definía, que era la prostitución. Y entonces lo que quería hacer era que ellas tomaran una decisión, y que si tomaban la decisión de independizarse de sus padrotes, era una buena decisión. Que ellas se sintieran valoradas, aunque se siguieran dedicando a la prostitución. Ya después, cuando veían las consecuencias reales de la prostitución, las consecuencias de las enfermedades de transmisión sexual, las consecuencias de todo su círculo, hasta para sus hijos, que muchos estudiaban en la UAP. Entonces, cuando ellas veían las consecuencias reales, ya estaban preparadas para abrir un salón de belleza. Ya estaban preparadas para, a lo mejor... Una tiendita o tendencia. Sí. A mí me llama mucho la atención de una chava que nunca la olvido, y que un día llegó y me dice, quiero avisarle que ya me voy. Alejandro se va, porque luego se las llevaban, por ejemplo, se las llevaban a Acapulco, se las llevaban a Tijuana, se las llevaban al Tiro del Pato, porque ahí los padrotes las ciclaban para que hubiera más ingresos, ¿no? Entonces me dice, no, fíjese que con todo lo que usted nos ha enseñado, lo que yo aprendí, dice, fue que yo podía transformar mi relación con mi padrote, porque era otra alternativa, que ellas enseñaran al padrote que su relación podría ser diferente y podría ser más productiva. Entonces, yo ahí sí le dije, yo aviento el 20, a usted le cayó, usted tiene el mérito, no es mío, es de usted. Entonces ella, a través de todas esas pláticas, y era una persona que apenas sabía leer y escribir, a través de todas esas pláticas, ella aprendió a ver lo bueno, abrir los ojos, y a vérselo y enseñárselo y transmitírselo al padrote. Entonces ya tenían un dinero y iban a empezar un negocio de abarrotes. Entonces se despedía de la prostitución. Para siempre. Y el otro se despedía del lenocinio. Entonces, eso es lo que nosotros, la regulación de este fenómeno social, es a lo que te puede llegar. Un gran logro. ¿Mandé? Un gran logro. Sí. Estás salvando una vida. A lo que te llegue, sí. Y además estás conformando una familia con otra estructura. Claro. ¿Había entonces, hijos de esa sí, claro. muchacha? Todas ellas tenían hijos del padrote. Bueno, decían que era del padrote, aunque quién sabe de quién fuera. Pero todas ellas tenían hijos del padrote porque así las amarraban más. Claro. Entonces,
Esa era la única alternativa que nosotros le dimos y nosotros hicimos. Y apostaron. Le apostamos con todo. Y además lo que no sabíamos lo reinventábamos y nos poníamos a estudiar. Y el licenciado Carcaño me abría los ojos en algo y cuando yo me encontraba con una realidad, llegaba y le informaba. Y entonces era rascarle a ver cómo sacar todo al buey de la barranca. Y lo logramos en muchas ocasiones. Claro, claro, por eso ahorita que me vino a la mente, no sé qué tema traía Alejandra Fonseca, pero con lo que dijo Quintana Roo y la labor, una labor pues altruista, una labor sin lucro, sin interés de Alejandra Fonseca, que le llevó a tomar una bandera que en los 80s casi era crucificarla y quemarla con leña verde. Fue en el 87. Sí, pero había los 80s, sí, en términos generales. Pero en fin, Alejandra, un verdadero... No, pues ya sabes, gustazo, encantada de estar un gustazo recordar estas pláticas, porque igual que la justicia parece ser que la justicia cruel de los 80s, en del siglo pasado, en el siglo XXI, sigue siendo la misma, con otros matices. Y fíjate, nada más... La prostitución igual. Sí, nada más para decirte algo, nosotros fuimos los primeros aquí, en Puebla, no nada más de todo el movimiento que hicimos, sino fuimos los primeros que le pusimos ante un micrófono a eran los gays, la prostitución masculina, a una conferencia para que dijeran quiénes eran ellos y cómo eran sus vidas. Lo hicimos acá en Puebla, apoyados por Carcaño. ¿Qué historias? O sea, ya lo que tú ves como una chava que es diputada transexual, ¿sí? Eso se inició en Puebla. ¿Quién iba a pensar que 100 años después, hoy, sí, bueno, decirlo olímpicamente, esta mujer... Ya me chingaste. No, esta mujer está en la máxima tribuna del Congreso de la Unión. Pues sí, pero... Y lástima porque quede probable. Sí, ¿sabes que baja. O sea, yo voy de acuerdo que tienen que estar representadas. Sí, pero no así, no con eso. Pero tienen que estar capacitadas, claro, y es lo que no, y es lo que nosotros hicimos. Claro. Vamos al tercer corte porque ya están las integrantes de este movimiento antorchista que vienen a hablarnos de pintura, del arte, esta agrupación que igual ha sido denostada, acribillada, pero que nos dice, momento, nosotras también tendremos educación, nosotros nos estamos preparando y nosotros estamos tomando el camino de la cultura o del deporte o de las artes para salir adelante. Alejandra Fonseca, como siempre, muchas gracias. Vamos al tercer corte para regresar a la parte final de este su espacio Realidades y Opiniones. Rosario Oncoboutique es el único lugar en Puebla pensado en el paciente que enfrenta un diagnóstico complejo como es el cáncer, brindando soporte y bienestar. Somos la primera y única Oncoboutique en Puebla que te ofrece productos y servicios de oncoestética, así como una red de apoyo psicológico, nutricional, dental, dermatológico y clínica del linfedema, turbantes, pelucas, prótesis y mucho más. Visítanos.